Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Estamos de regreso en Imagen Chihuahua Noticias. Le saluda a su servidora Dayana Maínez y tengo el gusto, el placer de tener en cabina en esta tarde al doctor Enrique José Zamudio Lozoya. Él es médico oncólogo del Centro Oncológico del Hospital Ángeles de Chihuahua. Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? está? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por traernos información valiosa y oportuna porque vamos a hablar de un tema muy importante, el cáncer de próstata. Doctor, empecemos. ¿Qué es y cómo se desarrolla este padecimiento? Ok, pues bueno, hablar del cáncer de próstata específicamente hoy, que es el Día Internacional para la Concientización del Cáncer de Próstata, perdón, definirlo como pues bueno, un crecimiento anormal de células que nacen en la próstata, pierden sus características y empiezan a formar pues una tumoración, ¿no? El detalle con las tumoraciones que son de origen maligno, pues es que tienen la capacidad de invadir los tejidos e irse hacia otros órganos. Muy bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo inicia, cómo surge esta enfermedad? Bueno, primero saber que pues siendo una enfermedad en un órgano exclusivo de de los hombres, esto va a estar pues nada más en este sexo. Y lo otro es que la edad es uno de los principales Okay. factores de riesgo para tener cáncer de próstata. A partir de los 65 años el riesgo empieza a aumentar progresivamente de manera importante y de hecho se dice, según estudios que se han realizado, que si nosotros viviéramos 85, 95 años, más del 90% de los hombres tendríamos cáncer de próstata porque su principal estímulo es la presencia de testosterona, o sea, lo que nos hace las características masculinas es el principal factor de riesgo. Entonces, por eso entre más años vivamos, más expuestos estamos a la testosterona y más riesgo vamos a tener de padecer cáncer de próstata. Quitando la edad, los siguientes serían antecedentes familiares, el Ok. hecho de tener, Hereditarios, pues no, cuestiones. la parte hereditaria es limitada Ok. porque no es un cáncer como tal hereditario o de los que se consideran hereditarios. Claro que puede haber alguna predisposición genética a aquellas personas que tengan mutaciones de BRCA que se asocian más a cáncer de mama, pero también están asociados a cáncer de próstata, pero no de forma tan importante como en cáncer de mama. La parte de los antecedentes es más una predisposición genética, pero no es algo hereditario, que es distinto. El tener un familiar con antecedente de cáncer de próstata nos puede elevar de 2 a 3 veces más el riesgo de padecer cáncer de próstata, pero tener más de 2 familiares con cáncer de próstata, esto nos puede elevar hasta 11 veces el riesgo de padecer esta enfermedad. Y a partir de ahí pues hay múltiples factores de riesgo. La raza, los descendientes afroamericanos suelen tener un mayor Ok. riesgo de cáncer de próstata o que seamos descendientes de afroamericanos, también eso pues nos La predispone. alimentación, doctor. La alimentación puede tener un factor de riesgo, si bien no es el principal, pero por ejemplo un bajo consumo de frutas y verduras se asocia a un mayor riesgo de cáncer de próstata o por el contrario, un aumento en la ingesta de alimentos con grasas saturadas nos aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Ok. Obviamente lo asociado a la obesidad también se ha ligado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, entonces pues bueno, creo que esos serían los principales factores de riesgo que podemos considerar. Destacar. Ok, ¿cuál es la incidencia que se tiene actualmente aquí a nivel estado y no sé si nos pueda compartir también a nivel nacional? Pues a nivel nacional, como tal, en el estado no se tienen las mejores estadísticas, pero va muy de la mano con lo que se tiene reportado a nivel nacional. Regularmente los números que tenemos más recientes, que son por ahí del 2020, Ujú. 2022, nos dice que tenemos alrededor de más de 25,000 casos anuales de cáncer de próstata y eso en México lo coloca como el principal cáncer en hombres. Entonces es la Wow. primera neoplasia que se puede presentar en hombres y si nosotros nos vamos a nivel global es la segunda causa de cáncer en hombres. De acuerdo, ahí está la incidencia. Ahora, doctor, bueno, ya que se tiene algún síntoma, ¿necesariamente tiene que haber algún síntoma o cómo es este Pues diagnóstico? regularmente el cáncer de próstata no suele ser uno de los cánceres que más síntomas presentan, al Ok, menos no al inicio. Regularmente es un cáncer que no suele dar muchas muchas molestias, señales. ajá, de manera temprana.
¿Por qué? Porque la zona en donde se presenta el cáncer de próstata, dentro de la próstata, suele ser una zona que nosotros llamamos periférica, es decir, alrededor de la glándula prostática. Entonces, los síntomas urinarios, que es regularmente lo que uno esperaría tener como un primer síntoma de que tenga una disminución del chorro urinario, que tenga sangre en la orina, dolor o cosas así, realmente no se presenta de forma inicial porque la gran mayoría tiene un crecimiento en la parte externa de la próstata, lo cual lo pone pues lejos de la uretra, que es por donde pasa la orina. Sí. Entonces no necesariamente vamos a tener síntomas al inicio. Ya cuando están El tema es avanzado. esto, ¿no? Si se forma muy cerca de la uretra o es un tumor que ya está creciendo de manera importante, pues bueno, podemos tener sangre en la orina, podemos tener una obstrucción urinaria o incluso por la cercanía con el recto podemos tener alteraciones también a las evacuaciones, popó con sangre o disminución del calibre de la popó. Ok. Doctor, ¿qué estudios de diagnóstico ofrecen ustedes como centro oncológico, como Hospital Ángeles? Bueno, aquí lo primero que debemos de saber es que lo que quisiéramos es no tener un estudio de diagnóstico como tal, porque eso es alguien que ya tiene un síntoma, sino que más bien De hacer estudios prevención de diagnóstico temprano temprano, ok. y que se llaman de tamizaje, ¿no? Que esto va a ser orientado a personas asintomáticas en donde podamos detectar una enfermedad totalmente pues asintomática, ¿no? O sea, lesiones chiquitas. Por eso existe la mamografía para mujeres que pues, simplemente por ser mujer tiene riesgo y disminuir, bueno, no disminuir porque no disminuye el riesgo de presentar la enfermedad, sino la detectamos de manera oportuna. Es igual con el cáncer de próstata. Se sugiere de manera general que a partir de los 45 años empecemos a hacer una evaluación del antígeno prostático y esto sería una recomendación para todos los hombres que a partir de esta edad estén realizando la determinación del antígeno prostático, que es una sustancia que normalmente secreta la próstata, pero que si empieza a elevarse de manera anormal o por encima de los niveles esperados para la edad, pues bueno, tendríamos ahí una sospecha de que probablemente se esté formando un cáncer de próstata. No necesariamente es un estudio diagnóstico, pero a partir de ahí empieza uno a hacer otros estudios. Lo otro es que también se sugiere, aunque no es lo más sensible, por esta misma situación que se presenta en la parte periférica de la próstata, el tacto rectal, que ese es uno de los principales motivos por los cuales los No, hombres no no vamos van, claro, a sí. la evaluación, pues bueno, por temas culturales, Sí. por miedo al diagnóstico o por simplemente aversión al procedimiento, que bueno, pues no deja de ser un procedimiento, si bien algo incómodo, pero en muchos casos nos da información valiosa. Entonces, regularmente lo que hacemos es sugerir el antígeno prostático, si este antígeno está por encima de los niveles que consideramos normales para la edad o esperados, complementar con un tacto rectal como de manera inicial. Y ese sería como el primer paso en la evaluación de un cáncer de próstata. Una vez que nosotros tenemos esta elevación significativa del antígeno prostático o eh, un hallazgo en la exploración del tacto rectal, que hay pues una masa o que se siente muy indurado, o que francamente estamos viendo una infiltración hacia el recto, pues tendríamos que realizar más estudios. Aquí lo que más quisiéramos es que no hubiera mayores hallazgos más allá que la elevación del antígeno prostático y este va a ser el primer motivo de envío a un especialista, porque esto Ok. se sugiere que se tiene que realizar en el primer nivel de atención, es decir, con la medicina general, hacer estos estudios de tamizaje para a partir de ahí seleccionar los pacientes que creemos que pueden tener el diagnóstico y enviarlos como un primer paso a urología, ese sería nuestro primer paso. Aquí, ¿qué estudios podemos considerar para hacer el diagnóstico inicial? Sí. Sobre todo en pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Uno de ellos, que es sencillo y que pues obviamente lo tenemos ahí en el hospital, es un ultrasonido transrectal para evaluar de manera más fidedigna la próstata, ver si hay tumoraciones visibles. Otro estudio que es mucho más sensible es la resonancia magnética de la próstata, que pues bueno nos va a dar una imagen muy definida de la próstata, si existen tumoraciones, nódulos o incluso tumores ya grandes o afectación hacia los ganglios alrededor de la próstata. Esto tendría que ser nuestro primer estudio a realizar, sobre todo en aquellos pacientes que de manera general a la exploración física no tenemos un gran hallazgo.
Ujú. Lo otro que ya es para confirmar el diagnóstico es pacientes que tengan alteraciones en la imagen, ya sea por un ultrasonido o la resonancia magnética, o que a la exploración francamente estamos palpando una Ok. tumoración. Ujú. Aquí, ¿qué es lo que sigue? Una biopsia de la próstata. Esto será indispensable casi como en un 98% de los casos. Hay unos casos muy seleccionados en donde pudiéramos obviar la biopsia por otras circunstancias, pero el diagnóstico como tal tiene que ser con una biopsia que se hace de manera transrectal, porque se toman muestras de la próstata pues para ver si el patólogo nos dice, ¿sabes qué? Si aquí sí hay un cáncer, ¿ok? Ese sería el método de diagnóstico inicial. Muy bien, y qué importante, doctor, también lo que comentaba respecto a que hay que tomarse el tiempo, hombres a partir de los 45 años de edad, con estos tamizajes, acudir con los especialistas y a Sí. romper estas barreras culturales que de pronto impiden pues un estilo de vida más saludable. Sí, y eso es un gran problema porque si nosotros evaluamos con otros países, el diagnóstico en México del cáncer de próstata suele ser en etapas un poco más avanzadas, Ujú. precisamente por este tema Por ese cultural de decir, factor. bueno, es que me van a hacer este Híjole. procedimiento, me van a hacer este procedimiento, y eso va de la mano con los pronósticos, porque debemos de saber que entre más avanzada está la enfermedad, pues el pronóstico se va haciendo más oscuro, ¿no? Entonces lo que Claro. queremos es tenerlo en etapas tempranas en donde el potencial de curación es extremadamente alto, sobre todo si se tienen, pues bueno, las herramientas y el abordaje adecuado. Y justo vamos a ese punto, doctor, que nos pueda explicar cómo ha ido avanzando la tecnología, cuáles son los tratamientos actuales para personas que tienen este tipo de cáncer. Bueno, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, Sí. entonces es lo primero que vamos a hacer, bueno, ya tenemos una persona que tiene cáncer de próstata, hay que establecer qué tan avanzado está ese cáncer, porque ya hasta ahorita técnicamente habremos hecho solo o una resonancia o un ultrasonido prostático y la biopsia. Mm. Entonces los tratamientos van a ir encaminados dependiendo de ciertas características de la biopsia, que nos va a decir el cáncer, digamos, qué tan agresivo es, y hay que hacer un estudio adicional, bueno, se pueden hacer varios estudios adicionales para Ujú. establecer la etapa clínica. ¿Qué estudios adicionales podemos hacer? Pues hay dos formas de establecer qué tan avanzada está la Ok. enfermedad. Una de ellas Ujú. es hacer un complemento con una tomografía de tórax y abdomen para saber si hay lesiones en el pulmón, en el hígado, en los huesos, en ganglios que no están ahí alrededor de la próstata. Y un gamagrama óseo, que es un estudio de medicina nuclear que se orienta específicamente para saber si hay lesiones en los huesos, Ok. ya que el cáncer de próstata, el principal sitio en donde da metástasis es en el hueso. Eso lo podemos hacer con estos dos estudios como complemento, pero también podríamos hacer un solo estudio que es un PET, que es una imagen, bueno, es una tomografía con emisión de positrones, es una imagen que ha servido mucho porque es un estudio muy, muy sensible para la evaluación de cáncer y de muchos otros tipos de cáncer, y que bueno, todos estos estudios que les acabo de comentar están disponibles ahí en el Hospital Ángeles. De hecho es el único sitio en el estado que tiene PET para poder hacer este tipo de evaluación. Entonces, una vez que nosotros tenemos la extensión de la enfermedad, es que podemos ya determinar un tratamiento que va a depender, o sea, que puede variar muchísimo de una etapa muy temprana a una etapa muy Claro. avanzada. Entonces, bueno, esos serían los primeros estudios que tendríamos que hacer. Ya que tenemos nosotros ese diagnóstico, pues haremos un tratamiento dirigido de acuerdo a Ujú. las características. Regularmente, cuando tenemos nosotros una etapa temprana, es decir, algo que está confinado nada más a la próstata, o incluso una etapa localmente avanzada, que es cuando es en la próstata y quizá ganglios alrededor de la próstata, aquí podemos hacer dos tipos de tratamientos. Uno que sería un tratamiento radical con cirugía, que esta cirugía la tendría que realizar de manera general urología, y es el hecho de hacer una prostatectomía, es quitar la próstata. Aquí se van a tomar en consideración algunos factores, como por ejemplo la edad, aquí sí cuento un poco la edad y la expectativa de vida, algunas comorbilidades, es decir, el estado funcional, si tiene algunas enfermedades relevantes, y esa sería nuestra primera opción terapéutica. Y habrá personas que se consideran que el beneficio de la cirugía no es el mejor o que los riesgos superan los potenciales beneficios, y aquí es donde podemos echar mano de la radioterapia. Ok.
La radioterapia, pues bueno, es un tipo de tratamiento que funciona en muchos tipos de cáncer, pero que en cáncer de próstata tiene una importancia muy, muy elevada. ¿Por qué? Porque nos va a dar resultados similares o iguales a la cirugía en los casos de etapas tempranas. Entonces, la radioterapia se puede dar de dos formas. Una que es radioterapia externa, que es la que más utilizamos, que son, pues bueno, rayos X, por así decirlo, de alta potencia que van dirigidos exclusivamente hacia la próstata y hacia las zonas ganglionares, que pudiéramos decirlo de manera muy general como que queman esas células y hacen que pues bueno el cáncer se muera sin tener que hacer una cirugía. En el hospital tenemos pues un equipo de radioterapia muy avanzado, yo creo que podríamos decir que tenemos uno de los mejores equipos del país. Y lo otro es que podemos hacer braquiterapia, que es una técnica de radiación súper dirigida que se hace con materiales que se introducen en la próstata directamente y que la radiación se da directamente a la próstata, y que en los casos que son candidatos a este tipo de procedimiento pues suele tener efectos muy benéficos en un menor tiempo, porque la radioterapia pues se da así como en fracciones y se da por varias semanas, pero si alguien es candidato a la braquiterapia pues puede ser un procedimiento de 1 o 2 días incluso, y ya tener un control curativo muy muy efectivo. Una vez que nosotros tenemos eso, pues también podemos dar otro tipo de tratamientos que serán con bloqueos hormonales. Como les comenté ahorita, el principal factor es el hecho de que la testosterona esté estimulando este crecimiento anormal de las células prostáticas, y aquí es donde también entramos nosotros con un bloqueo hormonal que es realizado con pastillas que hacen un bloqueo de los andrógenos y con unas inyecciones que hacen que no se produzca testosterona en los testículos. Entonces, pues esa es la combinación de tratamientos. Exacto, esta combinación, hay una amplia gama de opciones para los pacientes. Doctor, tenemos un minuto. Por último, puntos de contacto para la gente que nos está escuchando y viendo a través de redes sociales que quieran más información. Pues si alguien quisiera más información, podría buscarnos a través de las redes sociales en el Centro Oncológico de Chihuahua, a través de Facebook, de Instagram o directamente Centro Oncológico de Chihuahua, para más información. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa, doctor Enrique José Zamudio Lozoya, médico oncólogo del Centro Oncológico y del Hospital Ángeles de Chihuahua. Gracias por compartirnos estos datos de valor. Gracias por la invitación, buenas noches. Gracias.